بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بارك الله فيكم يا إخوان, حياكم الله. Retornamos a la clase o la charla de la lectura de Fatawa Ramadán de Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. La primera charla, ya Juan, si se recuerdan, leímos las 10 primeras fatawa del Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, Fatawa Ramadán, y cada charla bi'idhnillah vamos a leer 10 fatawa del Sheikh hasta terminar este libro pequeño que tenemos aquí, pequeño en tamaño pero grandísimo y tremendo en valor, alhamdulillah. Seguimos con la siguiente pregunta, ya Juan, donde le preguntan al Sheikh rahimahullah ta'ala que si alguien empieza el mes de Ramadán en su ayuno en su país, en su pueblo, y después de eso viaja a otro pueblo cerca de su país, o viaja a otro país que está cerca de su país, pero encuentra que la gente todavía no ha empezado el mes de Ramadán, o sea, no están en ayuno. Y pregunta aquí la persona al Sheikh rahimahullah que la persona empezó su ayuno en su país y va a viajar o va a quedarse en este país donde ha viajado por más de 4 días. ¿Y qué debe de hacer? ¿Debe de romper su ayuno o seguir en su ayuno? Y el Sheikh empieza y dice, si ha encontrado en este país donde ha viajado que la gente está allí, que no han empezado el mes de Ramadán, no ha empezado el ayuno, y él está en ayuno porque ha empezado su ayuno de él cuando estaba en su país, y allí en su país la gente han empezado el mes de Ramadán. Dice el Sheikh aquí que debe de seguir con su ayuno porque va a regresar a su país y debe de estar de acuerdo así en el mismo tiempo de la gente de su país, porque va a regresar con su gente y va a regresar a su país y va a ayunar con ellos y va a romper el ayuno con ellos cuando llega el tiempo de Eid. Entonces dice el Sheikh que debe de seguir en el ayuno aunque la gente allí en ese día no han empezado el ayuno. Y dice el Sheikh, entonces es necesario que siga con su ayuno si es que nomás está allí por una visita. Pero si está allí que ha viajado a un país cerca de su país o cualquier otro país y tiene la intención de quedarse allí con residencia, de residir allí en ese país, pues entonces dice el Sheikh aquí que debe de romper su ayuno y empezar el ayuno con la gente y terminar el ayuno con la gente donde va a residir, donde va a quedarse allí como residente. Y con eso, wallahu ta'ala alam. La siguiente preguntan al Sheikh rahimahullah que si yo estoy de viaje y no estoy en ayuno, ¿es permitido para mí juntar las oraciones o es solo para aquel que está en viaje y está en ayuno? El Sheikh empieza rahimahullah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Dice el Sheikh, no es una condición de juntar las oraciones entre 2 oraciones que la persona debe de estar en ayuno cuando está de viaje. Es permitido de que la persona no está en ayuno y junta las oraciones cuando está en viaje. Falasah, dice el Sheikh, lo más correcto es que el ayuno y romper el ayuno, los dos, cualquier de los dos que uno escoge, es permitido cuando está de viaje. Dice el Sheikh, pero si dice el Sheikh, pero es preferible romper el ayuno, y eso es porque Allah subhanahu wa ta'ala ama y le gusta que sus sirvientes toman su permiso en algo, así como Él odia que ellos caen en desobediencia
hacia él. Entonces es preferible romper el ayuno y es más amado a Allah subhanahu wa ta'ala que uno que cuando está de viaje que rompe su ayuno, y también si es algo más fácil para la persona, pues entonces es mejor. Y si lo que sabemos ya, Juan Barakallahu Fikum, es de que el Islam prefiere lo que es más fácil de lo que es más difícil, y no, Allah subhanahu wa ta'ala no quiere lo difícil para nosotros, pero quiere lo que es fácil para nosotros. No. La siguiente pregunta, ya Juan Barakallahu Fikum: ¿es permitido para mí romper mi ayuno si es que mi trabajo, donde yo trabajo, es más de 90 kilómetros de mi casa? Y el Sheikh aquí responde y dice, rahimahullah, dice, Naam, sí, esta es una distancia en la Sharia que es considerado yani viaje. Entonces es permitido eso para ti. Y dice, aunque hoy tenemos los medios de viajar que son más cómodos y más rápidos, y algo que es más fácil a llegar al lugar donde vamos a viajar, pero aunque es más cómodo y más fácil, no, de todos modos queda ese permiso de Allah subhanahu wa ta'ala de romper el ayuno cuando uno está de viaje. Y eso es porque, como mencionamos antes, como mencionamos antes lo que dijo el Sheikh aquí, ya Juan, antes de que Allah subhanahu wa ta'ala ama que uno acepte su permiso y que nosotros tomamos su permiso. Así el Sheikh aquí menciona otra vez y dice que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando da su permiso, ama que nosotros cogemos ese permiso. Así como dice el Sheikh aquí menciona el hadith de Muslim, que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaykum faqbilu sadaqata. Yani que la caridad, la sadaqa, la caridad que Allah subhanahu wa ta'ala nos da o les da a ustedes, aceptan la sadaqa de Allah subhanahu wa ta'ala a ustedes. Este hadith sahih, reportado en el sahih de Muslim. Wallahu ta'ala alam. La siguiente pregunta, le preguntan al Sheikh rahimahullah, a una mujer da a luz y tuvo su bebé y le siguió saliendo sangre de nifas por 20 días. Y después de eso paró por 2 días sin que le salía sangre. Y después regresó la sangre otra vez. Por esos 2 días que paró la sangre, hubiera orado, hacer el salah y ayunado en ese tiempo de esos 2 días. Es la pregunta. Que si es necesario, obligatorio para ella orar y ayunar en esos 2 días donde no le sale la sangre. El Sheikh responde, dice rahimahullah, la tusali wa la tusum, yani que no debe de hacer el salah y no debe de ayunar, excepto que ya se termina completamente el tiempo de que le sale la sangre de nifas completamente, dice el Sheikh rahimahullah. Y dice el Sheikh, es muy conocido con el nifas que cuando ya pasa casi todo el tiempo del nifas, acercándose a ya cuando se está terminando, que en veces se para o no sale la sangre por 1 día o 2 días y después regresa otra vez y después se para otra vez y así. Y eso es bien conocido. Y hay que entender que este tiempo es por 40 días. Y claro que en veces es menos de 40 días, pero se tiene que esperar hasta que se pare la sangre completamente. Y dice el Sheikh aquí que no es permitido ayunar ni hacer la oración hasta que se termina completamente todo ese tiempo, o que se pare la sangre completamente. Y cuando ya está terminado todo, entonces cuando llega la obligación de que la persona debe de
yani purificarse la mujer y hacer ghusl y después hacer la oración y el ayuno, inshallah. Y dice el Sheikh, y eso es sabiendo de que si la persona ayuna en ese estado, no es aceptado de esa persona de todos modos, no es aceptado de ella. Nada más, así que si ayuna en ese estado de estar yani en nifas, no es aceptado. Igual el salawat, igual el salah, la oración, si hace la oración en ese estado, pues no es aceptado de ella. Y cuando termina pues de eso, tiene que recuperar los días que ha perdido del ayuno. Igualmente dice el Sheikh aquí, la mujer que está en su menstruación, que sabe sus días y sabe su tiempo, es necesario para ella que espere hasta que está y se le termina completamente esos días y que para completamente la sangre. El Sheikh aquí dice, porque igual les pasa a las mujeres cuando está en el menstruación, que en veces se para la sangre y devuelve, en veces para y se termina, o se ve como que se ha terminado, pero devuelve otra vez. Entonces dice el Sheikh, la mujer debe de seguir hasta que vea que está completamente yani terminada, que se le ha terminado ese periodo, o esa menstruación, o que le ha terminado la sangre. Y dice el Sheikh aquí, hatta tudhir al-qissat al-bayda, yani hasta que ella ve qissat al-bayda. Qissat al-bayda, ya Juan, es un flujo blanco que le sale a la mujer cuando termina su menstruación, a muchas de las mujeres. No a todas, pero dice el Sheikh aquí, alamatu tuhur tekun bi shay'in, yani que las señas de estar en que la mujer ya está purificada o ya le terminó su menstruación, o que ya se le paró, ya se terminó la sangre, sea de nifas o sea de menstruación. Dice el Sheikh, emma bil jifaf, yani sea que es bil jifaf. Jifaf es cuando ya la mujer está seca, que nada le sale de ella, no sangre ni ningún flujo, o sea, nada le sale, y ya es una seña que se terminó la menstruación o el nifas. Igualmente dice el Sheikh, bil qissat al-bayda, yani que ese flujo blanco que le sale. Y ese flujo blanco, dice el Sheikh, es algo que le sale a la mujer cuando ya se le ha terminado su menstruación o el nifas. Y el Sheikh aquí dice, sabemos que esta es una seña porque tenemos la narración de Aisha radiyallahu ta'ala anha, que le dijo a las mujeres que no dejen o no paren, dice Aisha radiyallahu anha a las mujeres que la menstruación de ustedes no para hasta que vean al qissat al-bayda, hasta que vean ese flujo blanco. Y cuando vean eso, entonces hagan el ghusl, báñense, así purifícanse con el ghusl, hagan la oración y empiezan su ayuno. Y dice Aisha, con eso pueden tocar el mushaf y ir a las mezquitas. Nam. Y aquí el Sheikh menciona la narración de Atiyya, que está reportado en el Sahih del Bukhari, que dice Atiyya radiyallahu anha, dice, no consideramos la kudra o sufra, yani kudra es esa mancha que sale después de la menstruación o el nifas, esa mancha que no es color rojo como sangre, es como marrón, o es como amarillo o marrón. No consideramos eso nada después de que ya vimos la seña de tuhur, de que estábamos purificadas o estábamos limpias, que se terminó, es decir, que se terminó la menstruación o la sangre, sea de menstruación o de nifas. Y eso está reportado en el Sahih de Al-Bukhari. Entonces esas manchas que salen ya después, en veces la mujer, por ejemplo, se le termina su menstruación y en veces después de que ya hacer el ghusl y después de ya
empezar a ayunar o empezar a orar, le sale esa mancha. No es sangre que le sale sangre, ni un flujo, pero es algo que es una mancha que es como marrón o es como amarillo, y eso no es, aquí Matías dice que nosotras, yani las sahabiyat, no considerábamos eso nada. O sea, no afectaba nada del ayuno ni la oración, estábamos en el estado de purificación, yani limpias de la menstruación. No. Y con eso dice el Sheikh, Wallahu ta'ala a'lam. La siguiente pregunta, le preguntan al Sheikh Rahimahullah, ¿qué es el juicio de quien come o toma algo, alguien que está en ayuno y come y toma algo o bebe algo, yani que se le ha olvidado, o sea, nasian, se le olvidó que estaba en ayuno y comió y tomó algo o bebió algo en el día cuando estaba en ayuno? Y el Sheikh dice, rahimahullah, si alguien que está en ayuno come o bebe algo yani que se le ha olvidado, entonces esto no lo afecta y no ha rompido su ayuno, y es obligatorio para él que deje esa comida, esa bebida que tiene cuando se recuerda de que está en ayuno. Y eso está basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que está reportado en Sahih al-Bukhari, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man akala nasiyan wa huwa sa'im fal yutimma asawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Yani que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, lo que quiere decir, quien come y se le olvidó que estaba en ayuno, pues que termine su ayuno, y eso es que Allah subhanahu wa ta'ala de su misericordia le ha dado de comer y tomar. Naam, wallahu ta'ala alam. La siguiente pregunta le preguntan al Sheikh Rahimahullah, ¿qué es el juicio de aquel que masca chicle y shamma? Shamma, ya Juan, es como tabaco que mascan. Y dice, ¿cuál es el juicio que la persona que masca así ese shamma o ese tabaco y el chicle estando en el ayuno? Y el Sheikh Rahimahullah menciona y dice, sin duda sabemos de que quien masca el shamma o ese tabaco, o quien fuma el tabaco, dice el Sheikh, eso rompe el ayuno. Pero mascar el chicle, hay diferencia de opinión entre la gente de conocimiento, los ulama. Dice, hay quienes dicen que abandonar mascar el chicle es wajib, es obligatorio, yani durante el ayuno. Igual, yani hay otros que dicen que es permitido mascarlo y no rompe el ayuno. Pero sabemos de eso de la gente que masca el chicle. Hay diferentes tipos de chicle, unos que tienen sabor y otros que no tienen sabor. Aquellos que tienen sabor, que chupan y sacan el sabor del chicle y se lo comen, eso no es permitido. Y donde hay diferencia de opinión entre los ulama, ese chicle que es como cera, que se masca y que no tiene sabor y no tiene nada de beneficio, nomás es para mascar. Y dice el Sheikh aquí que es preferible abandonarlo por yani, la posibilidad de que algo cae dentro de dentro de la garganta y cae en el estómago y rompe el ayuno. Y dice eso es mejor y preferible. Entonces dice el Sheikh, no decimos que quien masca el chicle durante el ayuno ha rompido su ayuno, no decimos eso, pero dice el Sheikh, walakin yakun min bab al makruhat, pero es de esas cosas que no son preferibles, makruh. Naam, wallahu alam. La siguiente pregunta es casi igual, ya Juan, barakallahu fikum. La persona pregunta al Sheikh Rahimahullah y dice, quien fuma el tabaco, quien fuma los cigarros y quien come el shamma, es decir, quien masca la shamma, quien masca el tabaco, si esto es algo que rompe el ayuno. Y el Sheikh dijo sí, fumar el tabaco o mascar el tabaco, los dos rompen el ayuno.
Y dice el Sheikh, y eso es algo bien conocido, que eso afecta al cuerpo mucho, y por eso la persona que fuma relaja el cuerpo, y igualmente la persona que masca el tabaco le ayuda y relaja su cuerpo. Y esto, los dos son cosas, las dos cosas que se hace, o sea, fumar o mascar el tabaco, las dos cosas son cosas de esas cosas mal acciones malas que se hacen, y que mal acción es hacer eso durante el ayuno o en el mes de Ramadán. Wallahu alam. La siguiente pregunta le preguntan al Sheikh rahimahullah ta'ala, ¿cuál es el juicio de usar el kuhul durante el ayuno y usar el perfume o el aceite el perfume durante el ayuno? Y el Sheikh rahimahullah responde, dice, el kuhul es mejor dejarlo, aunque sabemos que está reportado en un hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam usaba el kuhul y él estaba en ayuno, pero este hadith está da'if, y hay diferencia de opinión entre los ulama sobre si este hadith es da'if o es hasan, pero de todos modos sabemos de que el que usa kuhul se encuentra el sabor o el color del kuhul en su boca muchas veces, o en su nariz cuando se limpia las narices, y eso es porque entra el ojo y todo eso está conectado, la boca, la nariz y los oídos. Y entonces dice el Sheikh que muchas veces se encuentra eso en la boca. Entonces, si eso entra en la boca o en las narices o en la boca y cae en la garganta y pasa a la garganta y cae en el estómago, eso puede romper el ayuno, y por eso es mejor abandonarlo y no usarlo. Dice el Sheikh acerca del perfume. Dice el Sheikh que usando el perfume no hay nada con eso, y eso sea el perfume o el bukhur, ese bukhur que se quema, que se usa como humo para retener un olor bueno en la ropa o en el cuerpo. Y dice el Sheikh que el humo no rompe el ayuno, y eso sabemos que el humo, muchas veces la gente, el ser humano pues pasa por humo de cosas que no sin querer usarlo. Dice el Sheikh aquí, como por ejemplo lo que hacían las mujeres de los sahabiyat, que cocinaban y les pasaba pues mucho humo que usaban cuando hacían comida o cocinaban algo, y el humo no les rompía nada del ayuno, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no las prohibió de cocinar o estar abajo o así encima de algo donde hay humo, y no les prohibió eso sallallahu alaihi wasallam. Entonces eso no es algo que rompe el ayuno, el humo, si usas el bukhur o si usas el perfume o el aceite para tener y retener un olor bueno en tu cuerpo. Naam, wallahu ta'ala alam. Sigue el Sheikh aquí, dice que ese humo que uno le entra, expira el humo y le entra por sus narices o su boca, donde está cocinando, donde está algo de comida, algo así, eso no le rompe su ayuno. Pero dice el Sheikh, pero aquel otro humo que uno toma, por ejemplo, como el cigarro o como la shisha o algo que fuma con la intención de tomarse el humo así, eso sí es algo que rompe el ayuno, dice el Sheikh, con esa intención, y eso es algo que dice el Sheikh es de los jaba'ith, esas cosas sucias que el ser humano debe de alejarse de ello y alejar eso de su cuerpo, porque daña su cuerpo y pues mucho más daña su ayuno por ser que lo rompe. Wallahu ta'ala alam. La siguiente pregunta le preguntan al Sheikh rahimahullah, ¿cuál es el juicio de aquellos que rompen su ayuno antes de que ha bajado el sol, pensando que ese es el tiempo correcto
que indica en el horario. Y dice el Sheikh, si es que se les ha aclarado bien de que si han rompido el ayuno, dice el Sheikh, si han rompido el ayuno, después de que ya saben muy bien de que sigue el sol arriba, o sea, sigue el sol y no se ha bajado el sol todavía y no es el tiempo de romper el ayuno, si es que el sol está completamente visible y no ha bajado para nada, pues entonces deben de recuperar ese día por romper ese ayuno antes de su tiempo. Pero si es que el sol ya está bajando, ya está y falta poco y el horario está mal por 1 minuto o 2 o algo así, de 5 minutos o algo así, pues inshallah el ayuno sigue, inshallah bi'idhnillah, y no hay nada. Wallahu ta'ala alam. La siguiente pregunta que le preguntan, la última pregunta de esta charla, ya Juan Barakallahu Fikum, le preguntan al Sheikh, ¿cuál es el juicio de besar en el Ramadán cuando uno está en ayuno? El Sheikh Rahimahullah Ta'ala menciona y dice que hemos hablado de esto antes, de este tema, y dice, hemos dicho, dice el Sheikh, que el beso o besar, estamos hablando entre esposo y esposa, porque lo demás, pues, estamos hablando del beso que tiene deseo entre, por ejemplo, mujer y hombre. El Sheikh dice, de la persona que tiene, se puede controlar bien, como un hombre mayor ya, que se puede controlar y es fuerte, y besar su esposa o que su esposa lo besa a él puede controlarse y no le va a afectar donde va a romper su ayuno, pues entonces eso no hay nada porque él puede controlar y no pasar el límite. Y dice el Sheikh, y aunque le llega el deseo, lo puede controlar o puede ser que le llega poco deseo y no lo afecta. Pero el muy joven que es débil y él se conoce muy bien de que besar su esposa o su esposa que la bese a él, si sabe que eso va a afectarlo en una manera que no va a poder controlarse, pues entonces se debe de alejar de eso y no debe de hacerlo. Y dice el Sheikh aquí, Rahimahullah Ta'ala, para esa persona que se conoce que no va a poder controlarlo, es obligatorio alejarse de eso y no hacerlo. Wallahu ta'ala alam. Y con eso terminamos las preguntas y las fatawa de Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Y inshallah ta'ala seguimos con las preguntas y las fatawa del Sheikh en la siguiente charla. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.